Llegamos a la Luna con computadoras menos potentes que tu teléfono. Hoy tenemos inteligencia artificial, cohetes reutilizables y tecnología infinitamente superior, y aún así no hemos vuelto. Entonces la pregunta es incómoda. ¿Realmente hemos avanzado o volver a la Luna es ahora más difícil que hace 50 años? Porque no se trata solo de construir un cohete. Se trata de radiación que atraviesa el metal, de polvo que destruye maquinaria, de software con millones de líneas que puede fallar por una sola partícula cósmica. Y sobre todo, se trata de algo mucho más grande. Antes queríamos llegar, ahora queremos quedarnos. Y eso cambia absolutamente todo. Si sacas tu teléfono ahora mismo y lo comparas con la computadora que llevó a los astronautas del Apolo 11 a la Luna en 1969, el contraste es brutal. Tu móvil tiene decenas de miles de veces más capacidad de procesamiento que aquella máquina que calculó el descenso del módulo Eagle. Y sin embargo, más de 50 años después, seguimos sin haber vuelto con seres humanos a la superficie lunar. La pregunta es inevitable. Si pudimos hacerlo entonces con tecnología mucho más limitada, ¿por qué resulta tan complicado repetirlo hoy? La respuesta no es simple. No se trata de que hayamos olvidado cómo hacerlo, ni de que los planos del Saturno V estén escondidos en algún almacén polvoriento esperando ser reutilizados. El problema es mucho más profundo y tiene que ver con cómo ha cambiado nuestra tecnología, nuestra industria y nuestras prioridades. En los años 60, la misión Apolo fue una anomalía histórica. No fue el comienzo natural de una era de colonización espacial, sino el resultado de una situación política excepcional, la Guerra Fría. El objetivo no era establecer una base permanente ni desarrollar una economía lunar. Era ganar una carrera ideológica contra la Unión Soviética. Y para lograrlo, Estados Unidos estaba dispuesto a invertir cantidades masivas de dinero y aceptar niveles de riesgo que hoy serían impensables. En su punto máximo, la NASA recibía casi el 4% del presupuesto federal estadounidense. Hoy recibe alrededor del 0,4%. Estamos intentando regresar con una fracción del presupuesto relativo y con exigencias técnicas y de seguridad muchísimo más altas. Pero el dinero no es el único obstáculo. Existe algo que podríamos llamar el abismo industrial. Durante el programa Apolo, se desarrolló una infraestructura técnica gigantesca, fábricas, cadenas de suministro, técnicos especializados, ingenieros con experiencia directa en motores como el F-1 del Saturno V. Aquello era una red industrial diseñada específicamente para llevar humanos a la Luna. Cuando el programa terminó en 1972, esa red comenzó a desmantelarse. Empresas cerraron, fábricas dejaron de producir ciertos componentes y, lo más importante, el conocimiento técnico acumulado empezó a desaparecer con la jubilación de quienes lo habían desarrollado. Los planos del Saturno V existen, sí, pero fabricar hoy ese cohete no sería tan sencillo como imprimir los diseños y empezar a ensamblar piezas. Muchas de las empresas proveedoras ya no existen. Algunos materiales utilizados en los años 60 hoy están prohibidos por regulaciones ambientales o sanitarias. Ciertas aleaciones y compuestos químicos simplemente ya no se producen. Además, la ingeniería de aquella época tenía un componente artesanal enorme. No todo estaba documentado con el nivel de detalle que exigiríamos hoy. Parte del conocimiento era práctico, transmitido por experiencia directa. Recrear ese ecosistema industrial implica, en cierto modo, reconstruir una civilización técnica que dejamos atrás hace medio siglo. A esto se suma una paradoja moderna. Nuestra tecnología actual es increíblemente avanzada, pero también mucho más delicada. En los años 60, los transistores eran grandes y relativamente robustos. Hoy, los chips se fabrican a escala nanométrica. Son extraordinariamente potentes, pero extremadamente sensibles a la radiación. En el espacio profundo, fuera de la protección de la magnetosfera terrestre, las partículas de alta energía pueden alterar bits individuales en un sistema electrónico. Un solo impacto puede cambiar un 0 por un 1 en el código de navegación. Este fenómeno,
conocido como Single Event Upset, no es teórico. Es un riesgo real. Por eso, la tecnología espacial moderna no puede utilizar simplemente los procesadores más avanzados del mercado. Debe emplear chips endurecidos contra la radiación, diseñados específicamente para sobrevivir en ese entorno. Son más caros, más lentos y requieren procesos de certificación largos y complejos. La miniaturización que hace posible tu smartphone también lo haría inútil en el espacio profundo sin protección especializada. Paradójicamente, cuanto más sofisticada es la electrónica de consumo, más vulnerable resulta en el entorno espacial. El software representa otro salto de complejidad. El sistema de guiado del Apolo tenía alrededor de 145.000 líneas de código. Era posible que un equipo relativamente pequeño entendiera el sistema completo. Hoy, los sistemas modernos como los que se desarrollan para Artemis contienen decenas de millones de líneas de código. Esa complejidad introduce lo que los ingenieros llaman comportamiento emergente, interacciones inesperadas entre partes del sistema que generan errores imprevisibles. No se trata solo de que el código esté bien escrito. Se trata de garantizar que millones de líneas interactúen sin conflictos en condiciones extremas y a cientos de miles de kilómetros de la Tierra. Probar estos sistemas lleva años. No basta con que funcionen en condiciones ideales. Deben hacerlo en el vacío, bajo radiación constante, con variaciones térmicas extremas y sin posibilidad de reparación inmediata. Porque más allá de la ingeniería industrial y electrónica, está la realidad física del espacio. Salir de la Tierra requiere alcanzar aproximadamente 11 kilómetros por segundo para vencer la gravedad. La ecuación del cohete es implacable. Cada kilogramo adicional requiere más combustible, pero ese combustible también tiene masa, lo que obliga a añadir aún más combustible. Es un equilibrio brutal. El Saturno V pesaba unas 3.000 toneladas en la plataforma. Más del 85% era combustible. La cápsula que regresaba con los astronautas representaba una fracción mínima de esa masa inicial. La física no ha cambiado desde 1969. Ir a la Luna sigue requiriendo enormes cantidades de energía. Aunque hoy disponemos de mejoras en materiales y control, no existe una revolución tecnológica que haya eliminado la dificultad energética fundamental del viaje. Y cuando se llega a la órbita lunar, comienza otra fase crítica, el alunizaje. La Luna no tiene atmósfera, no hay paracaídas ni frenado aerodinámico posible. Todo el descenso debe hacerse con motores cohete, quemando combustible con precisión absoluta. En el Apolo 11, Neil Armstrong tomó control manual cuando el sistema automático los dirigía hacia una zona rocosa. Cuando tocaron suelo, quedaban menos de 30 segundos de combustible. Hoy los estándares de seguridad exigen márgenes mucho mayores, sistemas redundantes y múltiples posibilidades de abortar la maniobra. Cada redundancia añade masa, complejidad y coste. Además, los lugares donde queremos aterrizar ahora son más difíciles. Las futuras misiones apuntan al Polo Sur lunar, una región de interés científico por la posible presencia de hielo en cráteres permanentemente sombreados. Pero el terreno es montañoso, con iluminación solar baja y sombras profundas que complican la navegación. Ya no buscamos simplemente un lugar relativamente plano para plantar una bandera. Buscamos ubicaciones estratégicas para estancias prolongadas. Y ahí es donde la dificultad cambia de naturaleza. Porque ir unos días y volver no es lo mismo que quedarse. Pero incluso si resolvemos la ingeniería industrial, la electrónica endurecida y la complejidad del software, todavía queda lo más importante, el entorno lunar en sí mismo. Porque la Luna no es un desierto tranquilo esperando ser habitado. Es un entorno físicamente hostil en casi todos los sentidos. El primer enemigo es invisible, la radiación. En la Tierra vivimos protegidos por algo que casi nunca pensamos, la magnetosfera. El campo magnético terrestre desvía gran parte de las partículas cargadas que provienen del Sol y del espacio profundo. Además, nuestra atmósfera absorbe radiación que de otro modo sería letal. La Luna no tiene ni campo magnético significativo ni atmósfera.
Eso significa que cualquier astronauta en la superficie lunar está expuesto directamente a tres fuentes principales de radiación. La primera son las partículas solares energéticas, liberadas durante tormentas solares. Estos eventos pueden expulsar enormes cantidades de protones de alta energía. Una tormenta solar intensa podría exponer a un astronauta desprotegido a dosis peligrosas en cuestión de horas. Durante las misiones Apolo hubo suerte. No coincidieron con grandes tormentas solares durante las estancias en la superficie. Pero aquellas misiones duraban apenas unos días. La segunda fuente son los rayos cósmicos galácticos. Son partículas procedentes de fenómenos violentos como supernovas, que viajan casi a la velocidad de la luz. Tienen tanta energía que atraviesan materiales con facilidad y pueden dañar directamente el ADN humano. Los estudios realizados muestran que los astronautas que viajaron más allá de la órbita terrestre baja presentan tasas superiores de enfermedades cardiovasculares comparados con quienes permanecieron protegidos por la magnetosfera. Y la tercera fuente es aún más irónica: la radiación secundaria generada cuando las partículas impactan contra los propios materiales de la nave. Cuando partículas de alta energía chocan contra el aluminio, pueden producir rayos X y neutrones adicionales en el interior. Protegerse completamente contra toda esta radiación es extremadamente difícil. Blindajes gruesos aumentan la masa del vehículo, y más masa significa más combustible. Es un problema en cadena. Las futuras misiones Artemis contemplan estancias mucho más largas que las del programa Apolo. Se habla de 30 días, 60 días o incluso presencia continua en bases lunares. Cada día adicional implica una acumulación mayor de radiación. Una posible solución es construir refugios bajo el regolito lunar, utilizando el propio suelo como escudo natural. Pero excavar en la Luna requiere maquinaria, energía y múltiples misiones de carga. Y todo eso aumenta la complejidad. Si la radiación es el enemigo invisible, el segundo enemigo es perfectamente tangible: el polvo lunar. El regolito no es arena como la de una playa terrestre. Aquí en la Tierra, el viento y el agua erosionan los granos y los redondean con el tiempo. En la Luna no hay viento ni agua. Las partículas se forman por impactos micrometeóricos y conservan bordes afilados, casi como fragmentos de vidrio microscópicos. Durante las misiones Apolo, este polvo fue una pesadilla. Se adhería a los trajes por electricidad estática. Se colaba en los módulos, irritaba los ojos y los pulmones. Los astronautas describieron su olor como similar al de la pólvora quemada. En estancias de 3 días era una molestia. En estancias de meses podría convertirse en un problema serio. El polvo puede desgastar juntas, dañar sellos, obstruir mecanismos y contaminar sistemas electrónicos. Los trajes espaciales deben resistir abrasión constante. Los hábitats necesitan esclusas de aire sofisticadas para evitar que el polvo entre al interior. Además, existe la preocupación de que la exposición prolongada al polvo lunar pueda provocar problemas respiratorios similares a la silicosis. Las partículas afiladas pueden penetrar profundamente en los pulmones si no se controlan adecuadamente. Luego están las temperaturas. En el ecuador lunar, durante el día, la superficie puede alcanzar aproximadamente 120 grados Celsius. Durante la noche lunar, que dura unas 2 semanas terrestres, puede descender hasta menos 170 grados. Es una variación térmica cercana a los 300 grados. Los materiales se expanden y contraen. Los lubricantes se evaporan o se congelan. Las baterías pierden eficiencia. Los paneles solares solo generan energía durante el día, lo que obliga a almacenar suficiente energía para sobrevivir 2 semanas de oscuridad o a depender de reactores nucleares compactos. En los polos lunares la situación cambia, pero no necesariamente mejora. Algunas zonas reciben luz casi constante, lo que es útil para energía solar. Pero los cráteres permanentemente sombreados mantienen temperaturas extremadamente bajas, convirtiéndose en algunos de los lugares más fríos del sistema solar. Operar en ese entorno exige tecnologías térmicas avanzadas y sistemas de energía robustos. A todos estos desafíos físicos
se suma algo que no existía con la misma intensidad en los años 60: la cultura del riesgo cero. Durante la era Apolo, el mundo aceptaba que la exploración espacial implicaba un riesgo enorme. Era una carrera geopolítica. El contexto justificaba asumir probabilidades de pérdida de tripulación que hoy serían inaceptables. Hoy, un accidente fatal en una misión lunar podría provocar la cancelación completa del programa. La presión política y mediática es mucho mayor. Cada sistema debe cumplir estándares de seguridad más estrictos. Cada válvula, cada tornillo, cada línea de código debe ser certificada exhaustivamente. La seguridad es una prioridad legítima, pero esa prioridad añade tiempo, coste y complejidad. Además, el objetivo ya no es plantar una bandera y regresar. La diferencia fundamental es esta: antes íbamos de visita, ahora queremos quedarnos. Eso cambia completamente el nivel de dificultad. Las misiones Apolo duraban alrededor de 8 días desde el lanzamiento hasta el regreso. Las estancias en la superficie eran breves. El hardware no estaba diseñado para durar años. Ahora se habla de bases permanentes, minería de hielo en los polos para obtener agua y producir combustible, impresión 3D de estructuras utilizando suelo lunar, estaciones en órbita lunar como la Gateway para servir de puerto intermedio. Todo lo que se diseña debe ser más duradero, más sostenible y capaz de funcionar durante largos periodos sin mantenimiento directo desde la Tierra. Y todo eso debe hacerse con presupuestos mucho más limitados proporcionalmente que en la era Apolo. El programa Apolo fue, en muchos sentidos, un cheque en blanco. Hoy los programas compiten con otras prioridades: clima, salud, infraestructura, economía. Cada retraso incrementa los costes. Cada sobrecoste genera presión política. Las democracias operan en ciclos electorales de 4 años. Los programas espaciales requieren décadas de continuidad. Por eso, volver a la Luna hoy no es simplemente repetir lo que se hizo en 1969. Es intentar algo que nunca se ha hecho: establecer una presencia humana sostenida en un entorno hostil, con estándares de seguridad más altos, con cooperación internacional compleja, con presión presupuestaria constante y con expectativas públicas de éxito perfecto. No es que hayamos olvidado cómo ir, es que ahora entendemos mucho mejor lo que significa quedarse. Más allá de la ingeniería, la radiación, el polvo y las temperaturas extremas, existe otro nivel de complejidad que hace que volver a la Luna hoy sea más difícil que en 1969: el contexto global. Durante la Guerra Fría, el programa Apolo tenía un objetivo claro y fácil de comunicar: llegar antes que la Unión Soviética. Era una competencia directa entre dos superpotencias. El propósito era político y simbólico. Una vez logrado, el apoyo disminuyó rápidamente y las últimas misiones planificadas fueron canceladas. Hoy el escenario es completamente distinto. Ya no se trata de una carrera binaria. Hay múltiples actores con capacidades lunares: Estados Unidos, China, India, Rusia, Europa, Japón, Canadá y otros países interesados en participar. Esta multiplicidad abre la puerta a la cooperación internacional, pero también introduce nuevas complejidades. El programa Artemis, por ejemplo, no es exclusivamente estadounidense. Incluye contribuciones de agencias espaciales europeas, japonesas y canadienses. Cada socio aporta componentes específicos: módulos, sistemas, tecnología. La cooperación reduce costes individuales y distribuye responsabilidades, pero también complica la toma de decisiones. Los calendarios deben coordinarse entre gobiernos distintos, con presupuestos aprobados en parlamentos diferentes y bajo ciclos políticos que no siempre coinciden. Cada país tiene prioridades propias. Cada agencia tiene procesos administrativos distintos. Coordinar todo eso es más complejo que ejecutar un programa nacional centralizado como el Apolo. Además, existe un marco legal que en los años 60 apenas se consideraba en profundidad. El Tratado del Espacio Exterior establece que ningún país puede reclamar soberanía sobre la Luna, pero la cuestión de los recursos es más ambigua.
Si una nación o empresa invierte miles de millones en extraer hielo de un cráter polar, ¿tiene derecho exclusivo a ese recurso? ¿Cómo se regulan las actividades para evitar conflictos? ¿Qué ocurre si las operaciones de un actor interfieren con las de otro? Estas preguntas aún no tienen respuestas definitivas, y cualquier actividad sostenida en la Luna requerirá acuerdos internacionales más claros. A todo esto se suma el papel creciente del sector privado. Empresas como SpaceX han demostrado capacidades que hace décadas eran exclusivas de agencias gubernamentales. Los cohetes reutilizables han reducido el coste por kilogramo en órbita. El módulo de aterrizaje humano del programa Artemis ha sido adjudicado a una empresa privada. Pero incluso con innovación comercial, el modelo económico lunar sigue siendo incierto. En órbita terrestre baja existen mercados claros: lanzamiento de satélites, servicios de telecomunicaciones, contratos gubernamentales. En la Luna no existe todavía un mercado consolidado que garantice retornos económicos inmediatos. La extracción de recursos como el helio 3 o el uso del hielo lunar como combustible son ideas prometedoras, pero requieren tecnologías que aún no están plenamente desarrolladas y cuya viabilidad económica no está demostrada. El turismo lunar podría existir, pero sería extremadamente exclusivo y limitado. No es un mercado masivo que pueda sostener por sí solo una infraestructura lunar permanente. Por eso, en el futuro previsible, la exploración lunar seguirá dependiendo en gran medida de financiación pública. Y eso la hace vulnerable a cambios políticos, crisis económicas o reorientaciones estratégicas. Mientras tanto, el objetivo estratégico también ha cambiado. En 1969, el objetivo era la Luna. Punto. Hoy la Luna es vista como un paso intermedio. Si una nación o empresa invierte miles de millones en extraer hielo de un cráter polar, ¿tiene derecho exclusivo a ese recurso? ¿Cómo se regulan las actividades para evitar conflictos? ¿Qué ocurre si las operaciones de un actor interfieren con las de otro? Estas preguntas aún no tienen respuestas definitivas, y cualquier actividad sostenida en la Luna requerirá acuerdos internacionales más claros. A todo esto se suma el papel creciente del sector privado. Empresas como SpaceX han demostrado capacidades que hace décadas eran exclusivas de agencias gubernamentales. Los cohetes reutilizables han reducido el coste por kilogramo en órbita. El módulo de aterrizaje humano del programa Artemis ha sido adjudicado a una empresa privada. Pero incluso con innovación comercial, el modelo económico lunar sigue siendo incierto. En órbita terrestre baja existen mercados claros: lanzamiento de satélites, servicios de telecomunicaciones, contratos gubernamentales. En la Luna no existe todavía un mercado consolidado que garantice retornos económicos inmediatos. La extracción de recursos como el helio 3 o el uso del hielo lunar como combustible son ideas prometedoras, pero requieren tecnologías que aún no están plenamente desarrolladas y cuya viabilidad económica no está demostrada. El turismo lunar podría existir, pero sería extremadamente exclusivo y limitado. No es un mercado masivo que pueda sostener por sí solo una infraestructura lunar permanente. Por eso, en el futuro previsible, la exploración lunar seguirá dependiendo en gran medida de financiación pública. Y eso la hace vulnerable a cambios políticos, crisis económicas o reorientaciones estratégicas. Mientras tanto, el objetivo estratégico también ha cambiado. En 1969, el objetivo era la Luna. Punto. Hoy la Luna es vista como un paso intermedio. Para muchas agencias y empresas, la Luna es un campo de pruebas para Marte. Es el lugar donde se pueden ensayar sistemas de soporte vital cerrados, técnicas de utilización de recursos in situ, hábitats de larga duración y protección contra radiación antes de intentar misiones mucho más lejanas y peligrosas. Esto añade una capa adicional de exigencia técnica. Los sistemas que se desarrollan no deben servir solo para una misión de días. Deben ser escalables, sostenibles y adaptables a escenarios aún más extremos. La ambición ha crecido, y con ella, la dificultad.
Volver a la Luna hoy no significa repetir Apolo. Significa intentar establecer una infraestructura que dure décadas. Significa diseñar tecnología que funcione de forma continua en un entorno hostil. Significa coordinar múltiples actores internacionales. Significa mantener apoyo político sostenido durante generaciones. En órbita terrestre baja existen mercados claros: lanzamiento de satélites, servicios de telecomunicaciones, contratos gubernamentales. En la Luna no existe todavía un mercado consolidado que garantice retornos económicos inmediatos. La extracción de recursos como el helio 3 o el uso del hielo lunar como combustible son ideas prometedoras, pero requieren tecnologías que aún no están plenamente desarrolladas y cuya viabilidad económica no está demostrada. El turismo lunar podría existir, pero sería extremadamente exclusivo y limitado. No es un mercado masivo que pueda sostener por sí solo una infraestructura lunar permanente. Por eso, en el futuro previsible, la exploración lunar seguirá dependiendo en gran medida de financiación pública. Y eso la hace vulnerable a cambios políticos, crisis económicas o reorientaciones estratégicas. Mientras tanto, el objetivo estratégico también ha cambiado. En 1969, el objetivo era la Luna. Punto. Hoy la Luna es vista como un paso intermedio. Para muchas agencias y empresas, la Luna es un campo de pruebas para Marte. Es el lugar donde se pueden ensayar sistemas de soporte vital cerrados, técnicas de utilización de recursos in situ, hábitats de larga duración y protección contra radiación antes de intentar misiones mucho más lejanas y peligrosas. Esto añade una capa adicional de exigencia técnica. Los sistemas que se desarrollan no deben servir solo para una misión de días. Deben ser escalables, sostenibles y adaptables a escenarios aún más extremos. La ambición ha crecido. Y con ella, la dificultad. Volver a la Luna hoy no significa repetir Apolo. Significa intentar establecer una infraestructura que dure décadas. Significa diseñar tecnología que funcione de forma continua en un entorno hostil. Significa coordinar múltiples actores internacionales. Significa mantener apoyo político sostenido durante generaciones. Volver a la Luna no es repetir el pasado. No es desempolvar planos antiguos ni copiar el Saturno V. Es reconstruir una capacidad industrial que dejamos atrás. Es diseñar tecnología capaz de sobrevivir a un entorno brutal, y es asumir riesgos en una época que ya no tolera el fracaso. En 1969 demostramos que podíamos llegar. Ahora estamos intentando demostrar que podemos quedarnos. Y esa diferencia es la razón por la que el viaje, hoy, es más difícil. La Luna sigue ahí, a la misma distancia de siempre. La verdadera pregunta no es si podemos volver. Es si estamos dispuestos a hacer lo necesario para hacerlo.